Sí, señor. Ok, Exactamente. bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Llegó Jenny Moreno. Bueno, vamos a poner aquí a Jenny. Vale, se me fueron dos P's. Una P. Bueno, jóvenes, vamos a Profe, hacer. qué pena, tengo una pregunta. Señorita, díganme. ¿En algún punto del examen vamos a tener que graficar en GeoGebra o todo va a ser empírico? Sí, sí, en algún momento, si se necesita GeoGebra, pues usted lo pueden utilizar ahí, ¿no? Para que, para que hagan sus cálculos, ¿no? Sí, pero igualmente, pues estoy tratando. Déjame, yo les reviso eso hoy día del examen. La verdad, tengo ahí ya una propuesta de examen, pero lo estoy revisando, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa de eso, ¿vale? Sí, ahí hay un problema que si me acuerdo tiene que ver con GeoGebra. ¿Listos? Ok. Bueno, jóvenes, vamos hoy a iniciar un nuevo tema. Si no hay más preguntas. Entonces, el examen es este viernes, ¿no? En la hora de clase. Bueno, el siguiente tema que tenemos que ver es el del cálculo de campos escalares. Acuérdense en que los campos escalares, hoy estamos aquí, 18 de noviembre, ¿no? Sí, señor. Bueno, sí, el 18 de noviembre. Entonces, hoy 18 de noviembre el tema que vamos a iniciar es el de campos escalares y prácticamente pues, lo que vamos a hacer aquí es, más que campo escalar, vamos a hacer ese cálculo de campos escalares. Es decir, vamos a ver lo que tiene que ver con la definición de lo que son los campos escalares y vamos a hacer propiamente de cálculo de campos escalares, vamos a ver lo que es límite, continuidad, derivada e integral. Ese es básicamente lo que hicimos en lo mismo que en cálculo 1, que obviamente tiene sus matices, porque pues en cálculo 1 trabajamos con funciones de una variable y en campos escalares pues trabajamos con funciones de más de una variable. Esa es la diferencia. Y entonces nos vamos a preocupar cada una de esas, de cómo hacer el estudio de esos campos escalares en más de una variable. Básicamente lo que aquí hay que tener muy, muy presente y tener mucho cuidado, hay que volver a, si necesitan hacerlo, vuelvan y háganlo, es repasar todos los conceptos de límite, continuidad, derivada integral de funciones de una variable que se va a volver a necesitar acá. Y adicionalmente, pues vamos a volver a necesitar todo lo que ya vimos de lugares geométricos del plano y del espacio. Ahí está, en esta primera parte, pues vamos a ver lo que tiene que ver con los fundamentos básicos de campos escalares. Su definición, dominio, imagen gráfica, los conjuntos de nivel y las operaciones algebraicas que hacemos con campos escalares. Un campo escalar simplemente es una función de variable vectorial y de valor real. Como la función es de valor real, pues una cosa que hay que tener en cuenta es que la imagen y la gráfica de esa función son distintas. Y en ese caso, pues el dominio está definido como el conjunto de todos los puntos X en Rn para los cuales la imagen de esos puntos existe mediante el campo escalar F. Obviamente, pues el campo escalar de n variables pues está en Rn. Aquí está una representación del dominio de un campo escalar. Aquí está la preimagen y aquí está la imagen que está en los reales. Este es un campo escalar en R2. Este tipo de campos escalares, por ejemplo, esta función f puede representar, por ejemplo, la temperatura que yo tengo en cada puntico acá de este dominio que está aquí en el plano XY, o esta región plana D que está en el plano XY. Entonces, geométricamente, pues este sería el que está aquí, sería el dominio de mi función. Y entonces, un problema que nosotros tenemos es dada una función mediante, por ejemplo, cualquier expresión, por ejemplo, puede ser esta que yo tengo acá, raíz de x más y más 1 sobre x menos 1, entonces encontrar el dominio de la función. Es exactamente el mismo procedimiento de
ese mismo procedimiento que hicimos en cálculo 1, solo que ahorita en dos variables. En este caso, pues la función que nosotros estamos trabajando es la raíz de x más y más 1 sobre x menos 1. Y nosotros tenemos que mirar para qué parejas XY, mejor pongámoslo aquí arriba. Yo tengo que hallar los puntos de coordenadas XY en R2, tal que esta expresión existe. Ok. Ahora bien, decir que esa expresión existe quiere decir simplemente, por reemplazarlo, quiere decir que este es un número real. Acuérdense, yo estoy encontrando las parejas XY para las cuales este número real, porque esta función es de valor real, para cual este número real o valor real de la función existe. Es decir, eso es un número real. Evidentemente, en esta expresión existe, sí que f de x, y existe o es un número real, como le quieran decir, sí que jóvenes. La raíz tiene que ser mayor o igual que 0 y el denominador tiene que ser distinto de 1. Correcto. Esas dos condiciones, es decir, x menos 1, tiene que ser diferente de 0, es decir, x tiene que ser diferente de 1. Entonces, lo que ustedes hacen es graficar estas dos condiciones. Matemáticamente, entonces matemáticamente ustedes dicen en este caso que por aquí está más adelante, no lo ubiqué. Entonces, el dominio, aquí está. El dominio de mi función está dado por todas las parejas XY tales que x más y más 1 es mayor o igual que 0 y x es diferente de 1. Esto es por la raíz cuadrada y esto es por el cociente, ¿no? Entonces, en conclusión, siempre que ustedes van a determinar para qué valores, o mejor, para qué puntos de R2, para este caso, para qué puntos de R2 los valores de esos puntos existen, pues lo que tienen que tener es en cuenta las operaciones que involucran los valores de la función. En este caso, los valores de la función involucran la raíz cuadrada y un cociente. Obviamente, pues esas operaciones algebraicas tienen unas restricciones. Las raíces cuadradas están definidas cuando aplican a valores mayores o iguales que 0 y los cocientes cuando el denominador es diferente de 0. Y eso es todo, y encontraron ustedes el dominio de la función. En este caso, pues la cosa que tenemos que mirar aquí es cómo graficar el dominio. Eso es una cosa, ¿no? Se puede graficar el dominio definitivamente. Entonces, simplemente yo primero que todo trazo la recta x más y igual a 1, que es esta recta que aparece acá, y después la recta igual a 1, que es esta. Como no incluyo el valor de 1, entonces se deja punteada. Aquí como es mayor o igual que 0, entonces aquí sí se deja como una línea continua. Ahora, para determinar cómo esta recta divide el plano en dos planos, uno que está aquí y otro que está este otro lado acá, entonces hay que saber cuál lado de los dos elijo. Es muy sencillo. Yo, por ejemplo, aquí elijo un punto que esté en los dos semiplanos. Yo voy a escoger el origen, que está acá, y lo reemplazo acá. Entonces aquí si reemplazo x por 0 y y por 0, entonces me queda 1. Y 1 es mayor o igual que 0, lo que quiere decir que a este lado es donde está el dominio de mi función. ¿Correcto? Esa es una interpretación bonita de cómo encontrar y cómo representar el dominio de un campo escalar. Si por el otro lado nosotros nos vamos, por ejemplo, a la interpretación física, entonces, por ejemplo, este campo escalar, por ejemplo, puede representar la temperatura. Entonces yo, por ejemplo, tomo un puntico acá, por ejemplo, como en el caso anterior que ya explicaba, yo con un puntico aquí de coordenadas XY, y aquí encuentro el valor de la función. Entonces, cuando hago eso aquí, pues yo encuentro inmediatamente encuentro la temperatura en ese punto mediante ese campo escalar. Bueno, yo me organizo aquí porque, exacto.
Bueno, entonces, hay otras cantidades físicas. Eso lo pueden ver usted aquí en los apuntes de clase, en el ejemplo, en el ejemplito que yo les pongo acá, de las aplicaciones físicas que se puede dar para un campo escalar. Este es un ejemplito. También pues está el caso del volumen, ¿no? El volumen de un cilindro que también representa un campo, ¿un campo qué? Un campo escalar. Esas cantidades físicas, pues ustedes mejor las manejan. Y obviamente, pues la idea ahorita es que ya vamos a representar esas cantidades físicas, no en términos ya no de una sola variable, sino más de una variable. Igual, pues, insisto, hay muchísimas cantidades escalares que son en más de una variable. Ahí solo les puse dos ejemplos. Bueno, respecto a las gráficas respecto a campos escalares, al igual que funciones de una variable, también lo pueden dar mediante una tabla de valores. Esta tabla que está aquí representa la sensación térmica, ¿no? Y hay dos factores que fundamentalmente afectan la sensación térmica. La sensación térmica se puede entender como esa temperatura que le representan a ustedes, por ejemplo, servicios de meteorología, y otra cosa es distinta cuando usted sale a la calle, ¿no? Pues a veces uno nota que, por ejemplo, la temperatura que se reportan, sobre todo, por ejemplo, países que no son del trópico, por ejemplo, los que están en el norte, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, Canadá, todos estos países, y sobre todo en las épocas de invierno, pues uno está muy pendiente de la temperatura, pero igualmente uno tiene que estar pendiente de los factores adicionales que pueden incrementar aún más el frío, ¿no? Sobre todo en las épocas de fin de año. Entonces, uno mira eso e igualmente mira dos datos, vuelvo, insisto, uno es la velocidad del viento y otro es la humedad relativa, porque esos dos factores aún incrementan inmediatamente el frío, ¿no? Entonces, esa nueva temperatura, ya lo que no los que reportan el servicio meteorológico, sino los que uno siente en la calle, se llama sensación térmica. Y, por ejemplo, para este caso, tenemos el caso de cuando la temperatura o la temperatura actual es afectada no por los dos factores, porque entonces esta tablita nos complicaría, no por humedad relativa, sino por velocidad del viento, la cual se reporta en kilómetros por hora. La temperatura se representa en grados Celsius. Entonces, obsérvese que esta es la temperatura que le representa a usted en los servicios meteorológicos, ¿no? ¿Cuál es el lío? Que, por ejemplo, cuando usted está realmente en -5, y aumenta, mire que aquí está aumentando la velocidad del viento. Aquí está decreciendo la temperatura. Pero si usted se ubica, vuelvo, insisto, por ejemplo, una temperatura de -5 grados, observe qué pasa cuando aumenta la velocidad de 5 a 10 kilómetros por hora. De la temperatura cae de -5 a -9. Y finalmente, cuando la velocidad del viento es de 80 kilómetros por hora, la temperatura baja de -5 a -17. Es decir, baja -12 grados por cuenta de tener velocidad del viento de 80 kilómetros por hora. Esto se debe a este factor, a un incremento en la velocidad del viento. Entonces, por eso es que cuando ustedes van a esos países tengan mucho cuidado, ¿no? No solamente, y uno de los que más pesa es el factor del viento, pero la humedad relativa también, ¿no? Entonces, para que tengan eso. Este es un ejemplo de un campo escalar. En este caso, las variables son temperatura y velocidad del viento, y los resultados que están aquí son los valores. Ahí se escriben como W. Entonces, esos valores son los de sensación térmica, ¿no? Algunos les dicen el índice, le llaman temperatura subjetiva, ¿sí? Pero eso le llaman sensación térmica. Entonces, ese es otro ejemplo de campo escalar. Bueno, otro tipo de recomendación que yo les doy a ustedes es, por favor, tengan mucho cuidado con las funciones partidas. Aquí
las vamos a utilizar y son de mucha utilidad práctica, y esta función que está aquí es un ejemplo típico de esos, ¿no? Y lo que ustedes debemos tener en cuenta para encontrar estos, el dominio de estas funciones, es que no solamente tenemos que tener en cuenta, no solamente debemos que tener en cuenta las variables, sino también los valores de la función. Entonces, por variables, entonces resulta que estas que son acá, por variables, el dominio de f es todo R2, es decir, todo el plano XY. Porque resulta que aquí estoy excluyendo de todo el dominio las parejas ordenadas que son XY, que son diferentes del origen, pero aquí lo incluyo. Entonces con eso me queda que el dominio f es todo R2. Y este es un error que a veces se suele cometer por parte de los estudiantes. Pues bueno, jóvenes, parece que tengo personas en el cuarto de... Sí. Fonseca. Señor Fonseca siempre llega tarde. Bueno. Entonces, como les decía, en estas funciones partidas no solamente tienen que mirar las variables, ¿no? Esto es muy frecuente que el estudiante solo mire las variables. Ah, sí, aquí esto es R2 excepto el origen, y aquí incluye el origen, por lo tanto el dominio de mi campo escalar es todo R2. Se olvidan de los valores. No se olviden que esto tiene que existir, es decir, estos valores tienen que ser un número real. Y observen que esta expresión que está aquí es un número real, sí que, a ver, los escucho. Esta expresión es... La pregunta, profe, si no la escucho muy bien. Por variables el dominio de la función es torre 2, ¿estamos de acuerdo? ¿Está entendido eso o no está entendido eso? Jóvenes, les estoy hablando. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está entendido que el dominio de esta función es torre 2 por variables? Sí, profe. Pregunto ahorita y digo, no solamente tienen que mirar las variables, también tienen que mirar los valores, porque esta expresión tiene que existir, es decir, esta expresión debe ser un número real. Pregunta, ¿bajo qué condiciones esta expresión aquí, bajo qué condición sobre las variables, esta expresión de aquí es un número real? Pues el denominador no puede ser 0 para que exista, profe. Pero la raíz no tiene problemas. Sí. A ver, es decir, x cuadrado más y menos 1 al cuadrado raíz x cuadrado más y cuadrado. Esto tiene que ser... Ahí estamos nuevamente conectados. Bueno, decía que en funciones partidas tienen que tener en cuenta no solamente que la función esté definida por variables, sino también por valores. Aquí está definida para toda pareja XY diferente del origen. Para aquí, las parejas XY, que es el origen, por lo tanto el dominio es R2. Pero adicionalmente tenemos que mirar los valores de la función, y este valor existe, obviamente, si este denominador es diferente de 0. Y este denominador a su vez es diferente, como esto es un producto, eso es diferente de 0 si estas dos cantidades son diferentes de 0.
Obviamente esto quiere decir que la pareja X, Y es diferente del origen, pero pues esa condición ya la encontramos incluida acá, entonces esta condición pues la podemos simplemente suprimir. Y todo se reduce entonces a tener en que esta expresión tiene que ser diferente de 0. Y esta expresión es diferente de 0 si, solo si, evidentemente como es una suma de cuadrados, si x es diferente de 0 y obviamente y es diferente de 1. Es decir, que la pareja XY tiene que ser diferente del punto de coordenadas 0, 1. Es decir, estos valores de la función van a estar definidos para toda pareja XY, excepto el punto de coordenadas 0, 1. De esa manera, entonces, nosotros encontramos que el dominio de la función va a estar dada por esa condición que está ahí, ¿sí? Lo cual se reduce a que es el dominio de nuestro campo escalar es todo el plano XY, exceptuando el punto de coordenada de 0, 1, que es lo que estamos ahí viendo, ¿no? Bueno, mis jóvenes, eso era lo que les quería resaltar respecto a estas funciones. ¿Alguna pregunta? Profe, se podría también separar el punto, Señor. se podría también separar el punto en el que x vale 0 y y vale 0, porque si ambos valen 0, también daría 0 en el denominador. Aquí no hay que incluirlo porque según esta condición, XY tiene que ser ¿qué? Diferente de 0, 0, pero es que esa condición ya está incluida acá, entonces esa sale de ahí, 0, 0 sale porque ya no está incluida en esta primera condición de la variable. La única que me queda es que debe ser diferente de 0, es esta expresión de acá. ¿Ok? Listo, pues. Bueno. Entonces esta es el dominio con las dos condiciones, el del denominador, y la otra es pues, que eso se reduce a esta única expresión. Bueno. La segunda cosa es que, bueno, en general encontrar el dominio de la función es fácil. Encontrar la imagen y ya hacer la gráfica, pues no es una cosa tan sencilla. La imagen está dada por todos los valores de f de x, donde obviamente x tiene que estar en el dominio de nuestra función. Y la gráfica está determinada por el conjunto de todos los puntos que están dados por los puntos del dominio de la función y sus imágenes. Entonces, si la función es, por ejemplo, en dos variables, entonces aquí la imagen sería x, las parejas son ordenadas, son x, y y z, que son los valores de la función correspondiente en ese punto de coordenadas x, y. Entonces observen que aquí en el dominio tengo 2 grados de libertad y en las imágenes tengo 1 grado de libertad. Estoy hablando del caso de una función de dos variables. Entonces, en ese caso, los puntos de la gráfica tendrían t grados de libertad. Si la función es en tres variables, es decir, x, y, z, aquí hay t grados de libertad por el dominio. Esto es por el dominio de la función. Y si le agregamos el valor de esa terna, mediante el campo escalar, ese es un número real, esto es por la imagen, entonces tenemos que la gráfica está en 3 más 1, 4, es decir, la gráfica de esta función va a estar en R4. En general, pues eso es como una cuentica fácil de llevar. Si la función está definida de Rn en R, entonces el dominio está en Rn, la imagen está en los reales y la gráfica está en Rn más 1. Esa es la cuentica las cuenticas que ustedes tienen que tener en cuenta para establecer dónde está el dominio de la imagen, la gráfica de un campo escalar en n variables. Aquí está.
por ejemplo, en este caso, el dominio de la función está en el plano XY. Este es el dominio. Los valores son z igual a f de XY. Entonces, que son los que están aquí. Entonces, esos valores van a estar en el eje Z. Esos valores o imágenes de la función van a estar en el eje Z. Y la gráfica va a estar dada por las variables del dominio y por los valores de la función. Las variables del dominio son 2, X y Y, y los valores son 1, 3. Entonces, la gráfica de esta función está en R3. Y la gráfica de esta función, pues, es una superficie, que es esta S que aparece acá. Sería la gráfica de mi función. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Esa superficie es la gráfica de mi función f. Este D que está aquí sería el dominio de mi función f. Y vuelvo, insisto, pues no lo estoy viendo aquí, pero parece ser que los valores viendo la proyección de esta superficie sobre el eje Z, pues los valores de Z están entre estas dos franjitas, la que va de aquí a aquí. Entonces, esta sería la imagen de f. Algunos denotan la imagen de f como f, la imagen del dominio de la función. Es una forma estándar de uno describir el dominio de una función en dos variables. Por ejemplo, aquí hay un ejemplito. En este caso, la función es z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Aquí está. Por lo tanto, esta función está definida si, como hay una raíz, eso está definido si, obviamente, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que 0, o de manera equivalente que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. Es decir, el dominio de mi función, yo lo puedo escribir así como está ahí, o lo puedo escribir de esta manera. El dominio de mi función es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. Encontramos el dominio. Segundo, ¿cómo encontramos la imagen? Pues tenemos que los valores de z son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Y a partir de que además, como z es lo que está aquí, esto que está aquí, entonces a partir de esto que está aquí, yo puedo encontrar el dominio de la función, como la imagen. ¿Cómo encuentro que z es mayor o igual que 3? Y digo que el dominio de z, la imagen de z de f está entre 0 y 3. Es muy sencillo. Observen lo siguiente. X cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 0. Por lo tanto, menos x cuadrado menos y cuadrado es menor o igual que 0. Por lo tanto, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es menor o igual que 9. Pero no nos olvidemos que esto es z. Esto entonces lo que nos permite mostrar es que z es menor o igual que z cuadrado. Z, disculpen. Me faltó un pasito, se me olvida que tengo una raíz. Entonces tengo que tomar aquí la raíz. Y aquí tengo la raíz. Entonces resulta que esto que está aquí es z. Y esto que aquí es 3. Esto quiere decir que z es menor o igual que 3. Y por definición, pues obviamente los valores de z son mayores o iguales que 0. Entonces eso hace que los valores de z estén entre 0, 0 y 3. Es decir, y no se olviden que los z son las imágenes. Entonces, eso quiere decir que z está en la imagen de f, y eso quiere decir que esas imágenes están entre 0 y 3. Entonces,
Y la gráfica que está ahí, pues esa es la parte superior de una esfera. Entonces, volviendo al punto que les decía ahorita, aquí en el plano XY, aquí tengo el dominio de F. Aquí, sobre el eje Z, entre 0 y 3, aquí estaría la imagen de F. Y esta superficie de color azul sería, que es el hemisferio, como es el hemisferio superior de una esfera, entonces es ese que está ahí en azul. Entonces ahí tendríamos imagen, dominio y gráfica. Esto en general no es tan fácil realmente de hacer. En muchos casos, pues de esto se tienen que recurrir, como están aquí explicitados, pues se tiene que recurrir a software, ¿no? No es tan fácil que nosotros pues podamos hacer esas gráficas de una manera tan sencilla. En este caso, por ejemplo, pueden utilizar GeoGebra, que es una herramienta muy buena, ¿no? Una cosa que ustedes ven ahí, y eso es algo que quiero ahorita empezar a discutirlo con ustedes porque más adelante los vamos a utilizar, es que ustedes por ejemplo en esta gráfica ven acá, ven una superficie y ven como unos cortes, estos cortes, ¿no? Estas curvitas que están aquí. Se las podría mejor manejar con color rojo. ¿Sí? Esta, por ejemplo. Bueno, eso se llama la traza en Y, y esta se obtiene cuando simplemente se hace que Y sea igual a una constante. Ahorita explico por qué eso. Otra que aparece por acá es esta, ¿no? Por ejemplo, en la otra traza. Esta traza se obtiene cuando X es igual a una constante. Entonces se supone que cuando ustedes hacen todas esas trazas en X y en Y, pues las pueden graficar y obtener la gráfica de la ¿qué? De la función. ¿Cómo se obtienen esas trazas? Bueno, esas trazas, voy a explicarlo aquí en GeoGebra, porque esto lo vamos a utilizar más adelante, se obtienen de la siguiente manera. Espero que están viendo por favor, que prendí mi pantalla acá. Bueno, ahí estoy, voy a recuperar GeoGebra. Esto es una interpretación, esto es un archivo que después voy a hacer. Bueno, voy aquí a poner una gráfica. A ver, caramba, no me quiere salir vamos a hacer uno nuevo. Una grafiquita ahí. Entonces vamos por ejemplo, a poner acá uno clásico que es por ejemplo, z igual a z igual a, por ejemplo, ¿cómo funciona esto acá? Tal vez por este lado me funcione mejor. Input bar. Entonces vamos a hacerlo acá. Z igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces ahí está. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, x igual por ejemplo, a 0.5, entonces observe, aparece, esto es x igual a 0.5, visto en el eje x es un punto, visto en el plano XY es una recta, pero el visto en el espacio es una superficie cilíndrica, ¿sí? Y obviamente es la que ven ahí ustedes. Entonces, al formar la intersección de la superficie con el plano x igual a 0,5, pues se genera una curva.
esa curva es la que se llama una traza. Esa curva, voy a llamarla aquí traza en X, la puedo mirar como esta curva. X vale 0.5. Y es variable. Y Z vale 1 menos, en este caso tengo a 0.5, que vale X elevado al cuadrado, menos Y elevado al cuadrado, y voy a suponer en ese caso que los valores de Y, mire que lo que estoy parametrizando la curva es entre menos 1 y 1. Mire, ahí está. Esa curvita es lo que se llama la traza. Igualmente ustedes pueden hacer las trazas con X, pueden también hacer las trazas con Y. Es más, esto se puede hacer de una manera hasta más bonita, ¿no? Uno puede hacer lo siguiente, ¿no? Usted puede poner aquí crea aquí un deslizador, y a continuación yo le digo que voy a hacer la traza en X, que es igual a la curva, ¿sí? A la curva que va a ser igual a X que vale A, Y que vale Y, Z que vale 1, menos A elevado al cuadrado menos Y elevado al cuadrado, y voy a suponer que Y está variando entre menos 1 y 1. Entonces uno puede, bueno, aquí no me lo, aquí voy a borrar esto, y aquí voy a poner la tracita. Entonces, mire, ahí lo que yo estoy haciendo es mover las trazas, mire, las intersecciones. Ahorita me devuelvo. Empiezo a barrer, se demorar un poquito ahí mientras se regresa. Te mire las trazas, que son los cortes de esos planos con la gráfica de la función. Eso es lo que estamos obteniendo acá, para cada caso, ¿no? Entonces, para que lo miremos de esa ¿qué? De esa manera. Correcto. Bueno, esas son las trazas en X. Hay otro tipo de trazas que no se ven acá, que son las trazas en Y, o son las curvas de nivel, son las que ustedes ven ahí. Y en esas trazas, pues simplemente lo que hacen es que originalmente las trazas en X son cuando X es una constante. Las trazas en Y es cuando Y es una constante. Y las trazas en Z, se dan cuando Z es una constante, es decir, cuando los valores son una constante. Entonces, cuando en una función los valores se hacen una constante, se obtienen las trazas en Z, y esas trazas en los valores se llaman conjuntos de nivel. Entonces, para el caso de esta función, por ejemplo, aquí viéndolo bien, aquí en la parte inferior, aquí dice que los valores de Z, obviamente estos valores de Z tienen que estar en la imagen de mi función, ¿sí? Es decir, yo hago, para ser más preciso, entonces yo hago Z igual a una constante, y eso tiene que estar en la imagen de la función. Si eso es así, entonces me queda que, bueno, y por otro lado yo tengo que Z es igual a f de x, y. Estos son dos superficies. Z igual a una constante es una superficie cilíndrica, y Z igual a f de xy, pues esto define la gráfica de la función. Entonces, cuando usted hace de esa manera, usted coge eso de manera conjunta, pues esas dos curvas de manera conjunta, es decir, toma la curva, que es la intersección de la superficie cilíndrica, y la gráfica de la función, pues le queda simplemente un conjunto de nivel. En este caso, el conjunto de nivel es una curva. F de x, y es igual a una constante. Y esto lo pueden ustedes parametrizar. Lo pueden representar de forma paramétrica, lo pueden graficar.
Cuando lo hacen, pues aparecen estas grafiquitas que son las que aparecen acá. Que se pueden, entre otras cosas, si ustedes observan, esto yo lo podría mirar como únicamente depende de X y Y. Esto lo puedo mirar como una curva en el plano XY. Es decir, lo puedo mirar como la proyección aquí abajo. ¿Sí? Porque vuelvo, insisto, cuando yo trazo Z igual acá, pues esto se me vuelve un plano, ¿no? Un plano acá. Y ese plano pues corta la gráfica de la función. Miremoslo aquí en el ejemplito anterior que yo había hecho de GeoGebra. Entonces voy a quitar esto, ¿sí? Voy a quitar esto que es perdón, voy a quitar esto que es el plano XY. Perfecto, ahí está. Y entonces ahorita lo que voy a hacer es que digo, por ejemplo, que Z es igual a 0.5. Entonces, miren, ahí está. Ahí está la traza en Z o curva de nivel, como es que lo llamamos. Entonces, esta curva de nivel está aquí arriba, pero esa curva de nivel, obviamente eso lo podemos parametrizar. Cuando yo hago que Z vale 0.5, entonces eso puedo hacer ahí divinamente mis cálculos. Entonces vamos a verlos por acá. Entonces yo tengo que la Z, para que entiendan lo que estoy haciendo, Z vale 0.5, pero por otro lado en mi función, Z vale 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Vuelvo, insisto, esto es una superficie cilíndrica, esto es un Z igual a 5, es un plano en este caso, y esto es la gráfica de mi función. Entonces, cuando hago estos dos de manera conjunta, entonces me aparece una curva, que es la intersección de esos dos. Entonces me queda que 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado es igual a 1 medio, que es 0,5. Entonces de aquí resuelvo, me queda que X cuadrado más Y cuadrado es igual ¿a cuánto? A 1 medio, ¿no? 1 medio. Y obviamente esta circunferencia que está aquí, pues yo la puedo parametrizar mediante coordenadas polares. Exactamente. Entonces voy a parametrizar entonces la curva de nivel que aparece ahí. Ok. Me dan un tiempito, aquí me cuadro. Entonces voy a hacer la curva en coordenadas polares, que es, ok, va a utilizar por R por coseno, voy a poner de U, coma R por el seno de U. Y ¿y Z vale cuánto? 1 medio. 1 medio, exactamente. 1 medio. Los valores de R varían desde 0 hasta cuánto? Hasta 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿no? ¿De acuerdo? Y U, que es teta, varía entre 0 y 2 veces pi. Perfecto. Ups. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se me saltó? ¿Qué se me saltó? ¿Qué se me perdió? ¿Qué se me perdió ahí? R por el coseno de U, R por el seno de U, R varía entre 1 y eso, y U varía entre 0 y 2 pi. ¿Y por qué no me quiere hacer la curva? ¿De dónde está saliendo A? R por el seno de U. No lo quiere hacer. ¿Algo me quedó mal escrito? ¿Ustedes qué piensan? Pues, profe, es que creo que nosotros no vemos lo que usted escribe ahí antes de darle enter. Ah, caramba. No, sí, pero sí, no sé. No sé por qué no me lo está
bueno, vamos a poner u por el coseno de b, coma, u por el seno de b, coma, voy a poner aquí 0.5, coma, u varía entre 0 y 1 sobre raíz cuadrada de 2, coma b, varía desde 0 hasta 2 veces pi. Ay, Dios mío. No está queriendo, no sé por qué no está dejando graficar aquí en esta aplicación de... No lo está dejando aplicar aquí en la... No me lo está dejando graficar aquí en coordenadas polares. No sé por qué. Pero una pregunta, lo que vamos a graficar es una curva, ¿cierto? Sí, claro, esta circunferencia, la que usted la ve ahí, ¿de acuerdo? Entonces, creo que el problema es que te estás poniendo u por seno de b y tenías que poner a raíz de 2 sobre 2 por seno y raíz sobre 2 coseno para dejarlo en función de solo un parámetro. Ah, sí, señorita, ese es el error. Estoy graficando como si fuera una... Me estoy olvidando de que la raíz vale... el radio fijo, ¿no? Ese es el problema. Estoy pensando como si estuviera pensando en una superficie. ¿El radio cuánto es que vale? El radio vale... 1 sobre raíz de 2, ¿no, bro? 1 sobre raíz de 2, sí, disculpe, estoy pensando en superficies. 1 sobre raíz de 2 por el coseno de u, ¿cierto? Coma. 1 sobre 2 por el seno de u, coma, z que vale 1 sobre la raíz cuadrada de 2 y u que varía entre ¿quién? Entre 0 y 1 sobre la raíz cuadrada de 1, y u varía entre 0 y 2 pi, ¿no? Caramba, sí. Mírenla, ahí está. Gracias, Dana. Uy, se me chispoteó. Si vio que el lugar geométrico esto es una curva. Eso es lo que llama aquí una curva de nivel. Me acuerda muy bonito que se acuerden siempre los grados de libertad para que entiendan esto. Bueno, finalmente, jóvenes, las operaciones algebraicas, como estas funciones son de valores reales, las operaciones que pueden hacer algebraicas con campos escalares son las de los números reales. Suma, resta, multiplicación de una constante por un campo escalar, producto de campos escalares, cociente de campos escalares, tengan en cuenta siempre que el denominador sea diferente de 0. Igualmente, pues ustedes pueden hacer composiciones. Tengan cuidado que no siempre se puede realizar el dominio común de los dos campos escalares. Entonces, para que ustedes puedan hacer las operaciones algebraicas con campos escalares, sus dominios deben ser un conjunto no vacío. Por ejemplo, aquí tengo dos campos escalares, exponencial de la raíz de x más y, y el otro que es logaritmo natural de x por y menos 1. Entonces, evidentemente, el dominio de f está definido si x más y es mayor o igual que 0. Usted traza en la recta x más y igual a 0, que es esto, x igual a menos y demuestran que el dominio de eso está aquí arriba. Entonces, en azulito, aquí tenemos el dominio de f. Por otro lado, aquí tenemos que x por y menos 1 por el logaritmo para esta segunda función para g. El dominio de g está definido si x por y menos 1 es mayor o igual que 0. Y eso es cierto si x por y es mayor o igual que 1, o dicho de otra manera, si ustedes despejan a x, que y es mayor o igual que, perdón, que x más y es mayor o igual que 1, ¿no? Bueno, aquí está, que es x por y menos igual ¿Sería que mayor 1. estricto, profe? ¿Cómo? Que mayor estricto, o sea, no mayor igual. Mayor, estricto, sí. X por y menos 1 tiene que ser mayor que 0 por el logaritmo, ¿no? Aquí x por y tiene que ser mayor que 1, y esto simplemente quiere decir que y tiene que ser mayor que 1 ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre x, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes demuestran de que ese dominio es esta partecita acá.
Y obviamente, pues al hacer la intersección de esos dos dominios, pues encontramos que eso está, pues el dominio de F realmente, de G puede ser realmente esta parte o esta parte, ¿sí? Porque en este caso la condición es que X por Y sea mayor que 1. Y esto sucede cuando ambos son positivos o ambos son negativos. Entonces, eso puede ser esta parte de acá, esto que está aquí, o puede ser esta partecita que está aquí. Obviamente, pues la tomo puntada porque está mayor que 1. Y la intersección entre esos dos dominios, pues es la únicamente esta partecita que está acá. Entonces, por eso, en ese caso, puedo hacer la suma, la resta, multiplicación, división de esas dos funciones. Por ejemplo, aquí ya hice el producto. Otro ejemplito aquí, están estas dos funciones. Profe, una pregunta ¿sí? del ejercicio anterior, qué pena. Sí, cuente. ¿Qué me dice si tiene que ser igual o mayor? Por ejemplo, en F, pues hicimos X más Y igual a 0. Entonces Mayor despejamos. igual que 0. X más Y Sí. mayor igual que 0. Ah, mayor igual. Por la raíz, ¿no? Tiene que mirar las operaciones. Es decir, el dominio es que para F, el dominio de F está dado por la condición de que X más Y tiene que ser que mayor o igual que 0. Y el dominio de G por la condición de, por eso un logaritmo, ¿no? Que X menos Y tiene que ser mayor que 0, ¿no? Ah, listo, profe, gracias. Tienen que mirar bien las operaciones, las condiciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso que está aquí, dominio de F. ¿Cuál es la condición para el dominio de F? Condición, dominio de F. Que el producto de ellas dos tiene que ser positivo, profe. Puede ser 0 también, ¿no? Ah, sí, 0. Y el dominio de G, como es una raíz, tenemos que tener que 1 menos X menos 2 al cuadrado menos Y más 2, esto tiene que ser mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo que X menos 2 al cuadrado más Y más 2 es menor o igual que 1, ¿no? ¿Vamos? El Y más 2 también va al cuadrado, profe. Al cuadrado, sí, aquí al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el producto de... resulta que el producto... Pero me digo que es que ahorita como me tocó conectar los datos, y siempre apago esto. Para que este producto sea mayor o igual que 0, ambos X y Y pueden ser positivos o negativos, es decir, X y Y positivos, primer cuadrante, X y Y negativos, tercer cuadrante. Y el dominio de G está dado por esta circunferencia de centro en menos 2, 2 y de radio 1. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso, la intersección de esos dominios es 0. Quiere decir que ustedes, en este caso, no pueden realizar ninguna operación algebraica con esas dos funciones. Entonces, eso es importante que lo hagan. Bueno, composiciones también pueden realizarlas. Yo puedo componer un campo escalar con una función de dos variables, con una función de una variable, como está aquí. Entonces, este es un campo escalar que puede ser en más de una variable, y este es una función escalar en una variable. Y siempre que el dominio de F esté contenido en el dominio de H, entonces yo puedo formar la composición. Y eso es un problema muy típico que se va a hacer, ¿no? Otro, por ejemplo, yo tengo una función vectorial, va a ser la función vectorial con un campo escalar. Entonces, por ejemplo, eso físicamente se puede interpretar de esta manera. La gráfica de una función me da a mí simplemente una curva. Y en cada punto de esta curva, yo lo puedo parametrizar mediante una función vectorial. Por ejemplo, ahí estoy. Y en ese punto, por ejemplo, yo puedo encontrar la temperatura en ese punto X. Entonces, esto me queda la temperatura en f de t. Entonces, aquí estoy haciendo la composición de una función vectorial con un campo escalar. Esa es una aplicación. Otra,
yo puedo hacer ya esto no en una curva, puedo hacerlo en una superficie. Entonces vuelvo y tomo los puntos de una superficie. Pues como esto es una superficie, la superficie la parametrizo mediante una función de dos variables. Y en ese punto de la superficie, yo encuentro el valor de la temperatura. Este es otro ejemplo de una composición de una función de superficie con un campo escalar. Estas son las aplicaciones reales de estas cosas. ¿Sí? Esto está explicadito en este caso. Y aquí, por ejemplo, digo lo siguiente. Tengo esta función que en tres variables que me da la temperatura, ¿sí? Y un mosquito se encuentra en esta posición, encontrar la función que determina la temperatura del mosquito en cualquier punto de su trayectoria. Es decir, esta trayectoria me determina la posición del mosquito. Entonces, es decir, en ese caso, esta función vectorial que está aquí nos determina la trayectoria del mosquito, o en qué posición se encuentra el mosquito. Y si quiero encontrar la temperatura del mosquito en ese punto de su trayectoria, pues lo que hago es evaluar la temperatura en la función vectorial. Y cuando lo hago, pues obsérvese que me aparece una función de una variable. Lo mismo, vuelvo a tomar la misma función de temperatura previamente vista y ahorita tomo los puntos de una superficie. Entonces, lo que tengo que encontrar es la temperatura en estos puntos de la superficie. Entonces, vuelvo y parametrizo mi superficie. Como es tipo 1, la parametrizo XY, Z que vale 1 menos X menos Y cuadrado. Y ahorita lo que valgo la temperatura es en esos puntos de la superficie. Aquí dar la temperatura sobre los puntos de la superficie. Por eso es tan importante que las funciones de la física matemática y todas estas cosas de parametrizaciones que hemos visto, si no es así, pues esto se complica, ¿no? Lo propio pueden hacer en el plano, ¿de acuerdo? Una aplicación importante de esto, pues es, bueno, esto lo pueden repasar ustedes, pero es un ejemplo de cómo contar la variación de la temperatura. Es decir, disculpe, yo tengo aquí una superficie y esta superficie tiene un vector normal y en ese punto yo conozco la velocidad del flujo de un fluido. Yo necesito saber cuánto es la cantidad de flujo por unidad de área que está pasando en la dirección del vector normal. Entonces eso se puede mostrar que es el producto de la velocidad, el campo de seguridad del flujo de fluido en el punto por la dirección en la cual se desplaza yo quiero analizar la cantidad de flujo que se está desplazando, que es en la dirección normal. ¿Sí? Es decir, es la componente, entre otras palabras, es la componente del campo de velocidades sobre el vector normal. Eso se conoce como la cantidad de flujo del fluido por unidad de área, ¿no? Dado que eso se está definido. La cantidad de flujo por unidad de área es la componente del campo de la componente del campo de velocidad del flujo del fluido en la dirección del vector normal a la superficie en ese punto. ¿Sí? Entonces, ese problemita es un problemita sencillísimo de resolver, es una composición. Pues primero que todo, yo encuentro el vector normal a un plano que es sencillo de encontrar. Y después parametrizo la superficie del plano, evalúo el campo de velocidades del flujo en el punto donde yo parametricé. Y después hago finalmente el producto escalar de la componente del campo de velocidades en la dirección normal. Mire, aparece este campo escalar. Y obviamente, pues esto posteriormente cuando estemos viendo flujo de fluidos va a ser importante. Y el lío que nos aparece, ¿qué pasa? Es porque en un plano es muy fácil encontrar el vector normal, porque es el mismo, es constante. Pero, por ejemplo, como esta superficie aquí, el vector normal no es constante. ¿Cómo hago para encontrar la cantidad de flujo del fluido que pasa en cada uno de estos punticos por unidad de área de superficie? Ese es un problemita que por ahorita no vamos a poder resolver, pero más adelante lo vamos a poder realizar sin ningún problema. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Esto es todo lo que tiene que ver con la introducción de campos escalares. Esta es, pues evidentemente, nuestro tema, y lo que tendremos que hacer pues ahorita a continuación pues es hacer todo lo relacionado con el estudio de campos escalares, es decir, límite, continuidad y derivada. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Profe, Señor, o sea que pues, los temas que siguen acá ya son todo lo referente a funciones de varias variables. sí, A todos. señor, exactamente, este ya es tema del segundo examen. Ah, listo, perfecto. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, esto ya es el... Bueno, aquí yo ya tengo preparada los apuntes de lo de límites. Pensaba, hoy se me dañó la clase por este vaino del problema de que tuve con la corriente, con la energía, pero en fin. Pero de todas formas voy a decirles lo siguiente de los campos escalares, de límites de campos escalares. Aquí uno avanza muy rápido, en estas cosas se avanza muy rápido porque uno pues ya vio, o por lo menos ustedes ya vieron límites. Yo no sé si ustedes vieron límites desde el punto de vista formal en cálculo 1. Ustedes vieron límites de funciones de una variable desde el punto de vista formal, es decir, límite cuando x tiende a de f de x es igual a l. Esto quiere decir que dado un epsilon positivo, existe o se debe buscar un delta positivo tal que si la distancia entre x y a es muy pequeña, es decir, menor que delta, y además x es diferente de a, entonces la distancia entre f de x y l tiene que ser menor que epsilon. Esto que está aquí, bueno, esto que está aquí, la parte derecha quiere decir que x está entre a menos delta y a más delta. Y la parte izquierda quiere decir que x es diferente de a. Es decir, no incluyo el valor, aquí es a, no incluyo el valor de a, por aquí tengo a más delta, por aquí tengo a menos delta, y esto que está aquí quiere decir, eso lo vieron ustedes en cálculo 1, me imagino yo, que los valores de f de x están en el intervalo que va desde L menos epsilon a L más epsilon. ¿Sí? Esto los matemáticos lo solemos denotar como la bola de centro en A y de radio delta, y aquí le ponemos una estrellita para decir que lo incluimos a, y simplemente X está en esta bolita. Y esto es la bolita de centro en L y de radio epsilon. Entonces, cuando X está en esta bolita, los valores de f de x están en esta bolita. Y obviamente esto se puede extender a qué. Primero que todo, ¿ustedes vieron definición formal de límite en cálculo 1? ¿Me escuchan? La verdad, yo no, profe. Por mi Pues parte sí, no, profe, yo profe. tampoco no me acuerdo. Profe, yo no alcancé a ver. ¿No vieron eso? Profe, qué pena, ¿a qué se refiere cuando dice formal? Esa es la definición formal de límite. Es decir, si usted quiere realmente demostrar que un límite existe, entonces usted tiene que utilizar esa definición. ¿No lo vieron? Yo la verdad no, bro. No. Esto es un problema. Y se supone que es una cosa que deben hacer hecho el primer semestre, ¿no? Bueno, yo tengo un poco de coanfitriones acá, a Oribe, a Rojas, a Carrillo, a Reyes, a Barrera y a Fernández. El problema es que con la idea de energía y regresar, pues los dejé de coadministradores. Pero bueno, tengan cuidado ahí. ¿Ustedes no vieron esto? Les recomiendo que lo revisen en
¿Ok? Lo revisen en un libro de cálculo 1, ¿no? Esa es la definición formal, es decir, cuando uno quiere mostrar que un límite existe, esa es la forma de mostrarlo de manera formal, ¿no? Lo que pasa es que una cosa son las definiciones, otra cosa es el cálculo de límites, ¿no? Pero esto es para existencia de límite. Otra cosa distinta es el cálculo del límite. ¿Sí? Bueno, yo en mi nota lo pongo. Eso es una cosa que pues ustedes verán si la revisan. Pero pues más o menos la idea intuitiva de esto es que aquí tenemos causas. Esto lo descubrió Weierstrass, matemático, precisamente, pero el origen de esto es la física, ¿no? Aquí son causas y estos son efectos. Entonces, la idea es que usualmente X es diferente a, esto quiere decir que A no necesariamente está en el dominio de la función, es decir, A puede ser una causa desconocida, y esta causa desconocida puede producir un efecto conocido, un efecto visible, ¿sí? Un efecto visible. Entonces yo, para aproximar causas desconocidas, pues tomo un X que está en el dominio de la función, que tiene las causas conocidas. Entonces, cuando yo me acerco con una causa conocida a una causa desconocida, evidentemente esa causa conocida produce un efecto f de x, un efecto conocido, ¿sí? Y la idea es que entre más cercano esté yo de valores tomando valores causas conocidas a un valor desconocido a, mientras esto más sucede, entonces yo voy a tener efectos conocidos f de x correspondientes que va a estar más cercano de él, ¿sí? Eso es todo el kit de este asunto, ¿no? Ahora, cuando hacen experimentos físicos, uno conoce siempre porque estos efectos son visibles. Yo conozco la tolerancia en los efectos. La tolerancia en los efectos son conocidas. Lo que usualmente sucede es que la tolerancia en los causas es desconocida. Es desconocida. Entonces, esto fue lo que hizo Weierstrass. La tolerancia épsilon en los efectos es conocida, y la tolerancia delta en las causas es desconocida. Por eso es que aquí dice, por eso es que aquí se dice, dado un épsilon, un épsilon es una ¿qué? Una tolerancia en los efectos conocida. Como este señor lo desconozco, pues lo busco. Busco una tolerancia en la delta en las causas que es desconocida, tal que si si X está muy cercano de A, entonces los valores de f de X están muy cercanos de L. Decir que X está muy cercano de A, pero es diferente de A. Eso es una cosa que hay que decir aquí. X es muy cercano de A, pero X es diferente de A. X muy cercano de A quiere decir que X está en un ¿qué? X está en cercanías del punto de A. Es decir, X está en un pequeño intervalo alrededor de A, de radio delta, que es la tolerancia delta. Y cuando eso sucede, voy a tener que f de X está muy cercano de ¿quién? De L. Es decir, los valores de f de X se van a encontrar, voy a hacer aquí una rayita, aquí voy a tener L más epsilon, y por acá voy a tener L menos epsilon. Entonces, aquí en esta pequeña franjita voy a tener los valores de la función. Si X está aquí, por aquí va a estar f de X. Esa es la noción de límite. Eso se dieron haberlo visto en primer semestre, ¿o no? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Lo vieron o no lo vieron? No, probablemente no.
Bueno, entonces yo les recomiendo que revisen eso en un libro de qué? De cálculo 1, porque esta es la misma idea, ¿no? Esta misma idea la tenemos que extender a funciones de varias variables, porque en funciones de varias variables nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es ya que aquí no es x, sino xy o xyz, si es en 3 variables. Entonces tenemos que hacer el estudio de límite de campos escalares. Entonces eso lo haríamos para la próxima clase. Por hoy dejemos ahí este corte de energía, pues se me pegoteó la clase. Realmente hoy tenía una hora planeada para hacer lo otro y otra hora para trabajar en límite, pero bueno, por lo menos ahí ya hicimos una introducción al concepto de límite. Yo les pido, lo mejor miremos por ejemplo, yo les pongo un ejemplito esto para que calentemos baterías. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x más 1 es 2. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Probar que eso es cierto. Dado un épsilon positivo, existe un delta que posiblemente depende de épsilon, tal que si la distancia entre x y 0, que es valor absoluto de x, es mayor que 0 y menor que delta. Disculpe, aquí hay un error. Voy a hacer mejor otro. Espera un momentico, yo pongo este mejor aquí así. Va a hacer un límite aquí distinto para que esto me quede bien. Para que me quede más sencillito. Esto daría un medio, ¿no? Un medio. Con el otro también está bien. Sí, pongamos acá un medio. Para que me quede más bonito el ejercicio, ¿no? Para que realmente sea bien chévere aquí. Entonces, x menos 1 menor que delta. Entonces debo demostrar que la distancia entre mi función x cuadrado y x más 1 menos un medio es menor que epsilon. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo demuestra eso uno? Demostración. Entonces, empieza por la parte izquierda, por acá, porque esto es lo que ustedes es conocido, ¿no? Entonces, como esto es lo que digo, los efectos conocidos, yo empiezo por esta parte que es conocida. Entonces, aquí pongo mi función que es x cuadrado sobre x más 1 menos un medio. Esto es igual a 2x cuadrado menos 1 sobre 2 veces x más 1. ¿Correcto? Esto a su vez lo puedo escribir como, a ver, esto lo puedo escribir, puedo factorizar aquí un 2 y un denominador en el 2, un 2 el denominador, y entonces esto me quedaría como x al cuadrado menos un medio sobre x más 1. Y esto lo podemos escribir a su vez como, bueno, aquí en el numerador sale 1, un 2 y un denominador, entonces queda eso. Esto lo podemos escribir como x menos 1 sobre raíz de 2. ¿Profe? Señor.
Es que me perdí ahí en el segundo, cuando ya hace la multiplicación de las fracciones. Profe, No ahí le está hace eso falta la una resta, X. profe. ¿Cómo? No le hace falta una X cuando hace la multiplicación de las fracciones. Sería 2 por X al cuadrado, pues 2X al cuadrado menos. Ah, pero por... perdón, sí. Estoy distraído, a mí me da una... Estoy aquí, cometí aquí un error, ¿cierto? Ay, pucha, estoy distraído, tengo una... Hoy no estoy en mi clase. Entonces, ¿menos quién? Menos X más 1, ¿cierto? Por 2 veces X más 1. A mí una piedra cuando me distraigo de estas vainas, pues estoy pensando aquí en otra cosa ahorita. ¿Eso cuánto me da? 2x cuadrado menos x, a mí me aburre la carpintería. Sobre 2 veces x más 1, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Ah, a mí me aburre esta vaina. Bueno, y eso que está ahí lo podemos factorizar como ¿quién? El numerador. Fórmula cuadrática. Mejor dicho, vamos a quitarnos el cuadrado para arreglar las cuentas, ¿no? ¿Cierto? Y vuelve a dar los límites exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí, profe. Así queda más fácil. Entonces, ¿eso cuánto nos quedaría? Nos quedaría como x menos 1 sobre 2 veces x más fácil, así. Y resulta que esto lo podemos escribir como x menos 1 sobre 2 veces x más 1, ¿no? ¿Cómo así, profe? ¿Le eliminamos el cuadrado a todo? Sí, para facilitar los cálculos. ¿Sí? Se quita el cuadrado. Aquí Eso también no afecta en nada, ¿cierto, profe? No, límite es lo mismo. Lo único es que me facilita los cálculos, ¿vale? Listo, profe. Es para facilitar los cálculos. Que a mí me da bien bastante pereza que me dan los cálculos, hacer cálculos. Ok. Entonces, resulta que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es esta expresión que está aquí. Resulta que esto tiene que ser menor que ¿quién? Valor absoluto de x menos 1 tiene que ser menor que ¿quién? Que delta. Entonces, y el problema es que yo tengo esta expresión aquí en el denominador con x más 1, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un jueguito aquí. Entonces, dice, el primer caso es que usted dice, ok, bueno, esto es menor que delta sobre 2 veces el valor absoluto de x más 1. ¿Sí? Eso es una cosa que se puede hacer ahí. Otra cosa que se puede hacer ahí es que el valor absoluto de x más 1, para poder yo graduar con ese trabajito ahí, entonces hago que delta valga 1. Entonces, si delta vale 1, me queda esto, y entonces esto querría decir que aquí no es x más 1, aquí es x menos 1. Entonces, eso querría decir que los valores de x están entre quién y quién. Los valores de x menos 1, están entre menos 1 y 1. Para que me quede x más 1, sumo 2. Entonces me queda que 2 menos 1 es menor que x menos 1 más 2 y menor que 1 más 2. Bueno, aquí voy a poner otra hojita. Eso querría decir que los valores de menos 1 más 2 me queda 1. Es mayor que 1 y menor que 3. Y como aquí tengo un denominador que es 1, entonces tomo la primera desigualdad. Entonces 1 es menor que x más 1. Y como esto es positivo, entonces de aquí me queda que 1 sobre x más 1 es menor que 1. ¿Sí?
Y evidentemente si yo le tomo esto valor absoluto, pues me queda lo mismo que está ahí. Entonces yo tomando esta desigualdad, me queda que delta sobre 2 veces x más 1 va a ser, de acuerdo con esto, menor que delta sobre 2. O mejor, para que me entiendan qué carajos es lo que estoy haciendo. Aquí, primero que todo, multiplico en ambos lados por delta. Entonces me queda delta sobre valor absoluto de x más 1, delta por 1, que es delta. Después divido por 2 y aquí divido por 2. Y eso resulta que es menor que esta expresión que está aquí. Porque esto que está aquí cumple con todo esto. Yo la pego por acá. Tengo que esto, me vine por todo este lado, vine, hice todo esto y demostré que eso era menor que esto. Te lo copio, probé que esto era menor que esto. Y a su vez por esto, suponiendo que delta era menor que 1, encuentro esto. Perfecto. Ahora bien, ¿qué sucede? Resulta que esta diferencia tiene que ser, lo ven ustedes aquí, esa diferencia tiene que ser, esta diferencia tiene que ser menor que epsilon. Esto es lo que tenemos que probar. ¿Sí? Total, para que estas dos cosas se cumplan, no hay de otra. De estos dos, concluimos que epsilon debe ser igual a delta medios. Y entonces de aquí nos queda que delta vale 2 epsilon. ¿Sí? Pero también teníamos que delta era igual a 1. Entonces, por lo tanto, delta se puede considerar que es el menor entre esos dos valores. Uy, aquí me está mostrando la energía durísima, puede ser durísimo, sí. Delta puede ser 1 o delta puede ser 2 epsilon. Y de esa manera, pues, queda mostrado el límite. ¿Listo, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, señor. Esa es la definición formal del límite. Peguen una revisión en los libros de cálculo. Esa es la forma formal de mostrar, volviendo a la redundancia, cuando un límite existe. ¿Listos? Eso lo pueden mirar ahí en los textos de cálculo. Esto lo vamos a hacer para la próxima clase, que ya no sería esta semana, sino la entrante, lo haríamos en la hora de clase. Y estaría, pero ya el límite de funciones en 2 variables, ¿vale? Bueno, jóvenes, los dejo porque ya viene la otra clase del otro profesor que sigue en esta sala. Que tengan un buen día, por favor, se me cuidan mucho, ¿vale?